¿Quiénes conocen la historia del pueblo de Israel? Israel estuvo esclavo ¿cuántos años? 400 a 430 años. El pueblo de Israel estuvo allí en esclavitud en un país llamado ¿cómo? Egipto. Muy bien. La esclavitud es sinónimo de la condición humana. Cuando las personas están en esclavitud, están sujetos a su condición humana. ¿Cuál es la condición humana de la gente? La maldad, la corrupción, la violencia, el pecado, la borrachera, el adulterio, la fornicación, el robo, la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la condición de la gente. La condición humana es esclavitud. Israel fue esclavo y un día vino a ser libre. Sería una historia larga de contar, pero solo quiero parar a detenerme allí en 4 episodios que la Biblia narra a partir de esto, de esos 400 años en que Israel estuvo esclavo. Y un día Dios levantó a un hombre. Ese hombre se llamó como el que fue el libertador de Israel, ¿se acuerdan? Dios levantó a un hombre llamado Moisés y empezaron la salida hacia la tierra prometida. Para nosotros, tierra prometida en la Biblia es sinónimo de alcanzar la vida eterna. Israel estuvo esclavo en su maldad, en sus pecados, pero luego se fue a la tierra prometida. Los seres humanos estamos en nuestra maldad, en nuestros pecados, en nuestra naturaleza humana caída. Y luego, cuando uno conoce a Jesús, uno va a una vida diferente, a una vida nueva, a una vida de libertad. Y yo quiero empezar leyendo un par de versículos del Salmo 66. Y con esto introduzco la enseñanza. Si me ayudan a leerlo, fantástico. 1, 2, 3. Venid y ved lo que nuestro Dios ha hecho, los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo y su pueblo cruzó a pie. Allí nos alegramos en él. Este salmo nos recuerda ese tiempo en que Israel salió de Egipto y se encontraron frente al Mar Rojo, porque había que dar una vuelta larguísima. Bueno, el camino era más corto, literalmente era un camino de 11 jornadas. Pero Dios decidió llevarlos por donde se encontraban de frente con el Mar Rojo y había que cruzarlo. La razón por la cual Dios lleva al pueblo de Israel por el camino más largo es porque iban a encontrar enemigos. Y si esos enemigos lo atacaban, Israel de pronto le daba antojo ¿de qué? De regresarse a Egipto. Entonces no, lo voy a llevar por aquí, aunque por aquí se van a encontrar con el Mar Rojo. Y este salmo relata ese encuentro con el Mar Rojo. Y quiero que revisemos un poquito esa historia. ¿Qué está pasando? Ellos acaban de salir de Egipto y Faraón dio la orden. No, ¿cómo se nos van a ir? Ellos son los esclavos que hacen las construcciones, que hacen el ladrillo. Vamos a traerlos nuevamente. Israel está avanzando y se encuentra el Mar Rojo. Y aquí atrás, ¿quién lo viene persiguiendo? Todos los egipcios. Entonces vamos a ver ese relato cuando Israel cruza el Mar Rojo. Vamos a ver lo que dice el texto de Éxodo capítulo 14 versículos del 19 al 22. Dice así: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso fue un milagro maravilloso. Imagínense, los egipcios persiguiéndolos y aquí el mar. Y empezó la gente a decir: Moisés, para esto nos sacaste, para morir aquí, pues nos hubiéramos quedado ya esclavos pero vivos. Y Dios le dice a Moisés: dale, lánzate,
mete el pie en el agua y bueno, uno lee todos esos capítulos y la historia es muy exacta. Y cuando Moisés da el primer paso, dice que las aguas se abren y eso es lo que está diciendo ahí en esa historia, en ese versículo. Dios toda la noche envió un viento y se abrieron las aguas. Y tanto fue el viento que se secó el pedazo de tierra por donde ellos iban a transitar. Y Moisés dijo, nos fuimos y atravesaron en seco y pues estaba la muralla de agua a un lado y la muralla de agua al otro lado. Y cuando cruzaron, ¿saben quiénes venían ahí atrás? Los egipcios. Y ahí fue que el agua se vino y mató a miles y miles de egipcios. Ese relato es sencillamente, aunque es más largo, solamente para decirles cómo Dios se manifestó y se convirtió en un asunto muy importante, muy significativo en la historia del pueblo de Israel, conocido como el Éxodo, el día de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y obviamente al final del desierto ellos tuvieron otro obstáculo que se llamaba el río Jordán, que también lo cruzaron, pero ya al cruzar el río Jordán ellos llegan a la tierra prometida. Entonces, el cruce del Mar Rojo es saliendo de Egipto, el cruce del río Jordán es entrando a la tierra prometida. ¿Y cuánto tiempo vivieron ellos en el desierto? 40 años. Lo que iba a ser 8 o 15 días se convirtió en 40 años y ya lo hemos explicado acá en varias ocasiones cuál es la razón por la que duraron tanto tiempo. Ahora, hay ahí una imagen que es una imagen clásica de Moisés cuando se abren las aguas y el pueblo de Israel cruza en seco. Y eso se convierte pues en el fin de la esclavitud, esa salida de Egipto. En la Biblia, como les decía, la esclavitud significa la vida pasada, la vida de desorden, la vida desastrosa, la vida que teníamos antes de estar sin Jesús. Yo conocí a Jesús cuando yo tenía 17 años. Y ahorita mismo estaba pensando cuando los niños estaban aquí adorando al Señor, qué bueno yo haber conocido al Señor a esa edad, para poder decir una vida entera se la ha entregado al Señor. Yo alcancé a vivir 17 años, no fue mucho, pero mi primera borrachera fue a los 11 años, siendo un niño, y mi mamá aplaudía, ese es mi muchacho, a los 11 años borracho. Qué vergüenza, un padre celebrando la borrachera de un hijo. Y obviamente mis padres se separan a los 14 años y eso me trajo pruebas de otras cositas, y a los 17 años mi vida estaba ya un poquito enredada. 17 años, una criatura de 17 años ya había probado drogas, ya había probado alcohol y todo el desorden que viene detrás de eso. Eso es esclavitud, eso es vida pasada. Todo eso empezó a cambiar el día que a mis 17 años yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús. Ahora, este episodio para Israel fue algo literal, pero para el resto de la humanidad es algo simbólico que se aplica la vida pasada en Egipto, la vida nueva habiendo conocido a Jesús. Ahora, cuando uno se ve frente a ese mar y uno dice, wow, no hay salida, no hay para dónde agarrar, los egipcios nos vienen persiguiendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido las puertas cerradas? Como que la vida no tiene salida, como que las situaciones de la vida nos persiguen, nos atacan y sentimos que este es el final. ¿Cuántos se han sentido en algún momento así? Uy, Señor, ¿cómo vamos a salir de esta deuda? ¿Cómo vamos a salir de esta frustración, de esta herida? Y a veces muchas familias batallan con el pecado de sus hijos, enredos morales, inmoralidad, maldad, problemas, los que todos enfrentamos en la vida. Y a veces pensamos que esos problemas no tienen salida, no van a acabar nunca. ¿Alguno de ustedes ha enfrentado una situación de esa que uno dice, Señor, salva a mi hijo, mira en los caminos que está mi hijo, mira en lo que se metió mi padre, ese negocio, está en la cárcel, mira de lo que lo acusan? Situaciones que uno piensa que no tienen salida. Y a veces Dios abre el mar para que nosotros sigamos hacia adelante. Ahora, Israel empieza a caminar en el desierto.
Y dice que Moisés un día fue a una montaña llamada el Monte Sinaí, y allí habla con Dios y Dios le da muchas instrucciones. Una de esas instrucciones que Dios le da a Moisés en el desierto, además de los famosos 10 mandamientos y las tablas de la ley, Dios le dice a Israel que quería empezar a manifestar su presencia a su pueblo. Por eso fueron 40 años para recuperar su fe, su espiritualidad, su cultura, su comida, que durante 400 años, y muchos habían nacido en Egipto, Israel había perdido un poquito su identidad de pueblo, su identidad de nación. Y una de las cosas que Dios le dice a Moisés es que en el desierto le construya un tabernáculo. Y cuando uno revisa algunos largos capítulos de la Biblia, se describe paso a paso cómo debía ser el tabernáculo. Y hay un versículo en Éxodo 26, del 33 al 34, donde en esa descripción de la construcción de ese tabernáculo, le dice: cuelga los ganchos, de los ganchos la cortina. Mire que le dice: cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo. Yo no tuviera tiempo en estos cortos minutos de explicar todo el detalle del tabernáculo, pero quiero enfatizar que Dios le dice que ponga una cortina que va a separar el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca de las tablas del pacto detrás de la cortina. Era una cajita, por llamarlo de una forma sencilla, donde habría, ahorita lo vamos a ver en unos versículos, con algunos 3 elementos dentro, y ese lugar, esa cajita estaría en el lugar santísimo, y era el lugar donde la presencia de Dios descendería. Y ya les voy a explicar unos detalles más. ¿Dónde debe poner eso? Detrás de la cortina. ¿Y qué había detrás de la cortina? Un arca, conocida como el arca del pacto, también conocido como el arca de la alianza. Seguramente lo oímos muchas veces. Y dice el verso 34: pon una tapa sobre el arca con las tablas del pacto, esas tablas con los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés, dentro del lugar santísimo, un cuartico donde nadie podía entrar, porque era el lugar donde venía la presencia de Dios. Y yo quiero que veamos una imagen más o menos de lo que era el tabernáculo. Pleno desierto, eso es pura arena, y entonces habla de cómo serían los palos, las estacas, las cuerdas, tenía que ser con cobre, y bueno, y las cortinas. Y allí lo primero que ven cuando entran por la cortina de color, eso se llamaba el atrio, y allí hay como una mesita donde ahí hacían los sacrificios de animales, allí los mataban. Y algo que hay más adelantico es un lavatorio de pies y un lavatorio de manos para los sacerdotes que sí podían entrar allá a esa toldo que hay allá adentro, que allá adentro sí estaba dividido entre lugar santo y lugar santísimo. Entonces esta es una breve imagen de lo que significa el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que construyera en el desierto. Y ese pasaje que acabamos de leer, quiero enfatizarlo, es el que dividía lugar santo y lugar santísimo. Miremos la siguiente imagen, y ahí está, lugar santo y lugar santísimo. La parte más ancha es el lugar santo, y la parte más angostica a la derecha de ustedes es el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? Había una mesa donde había los panes de la preposición, ¿verdad? De la proposición, y hay un candelero ahí al lado de un sacerdote, que esas lamparitas debían estar encendidas, y cada uno de esos elementos, cuando uno hace un estudio, todos esos elementos apuntan a Jesús. Jesús es la luz del mundo, era simbolizado en el candelabro. En esa mesita había unos panes, y esos panes significaban también que Jesús sería el pan de vida. Cada elemento del tabernáculo, ojalá un día podamos hacer un estudio más detallado, y es muy lindo estudiar. Y luego viene la cortina, si la ven ahí, mejor aquí, y a la derecha de ustedes aparece el arca con esos palitos, que era el único lugar donde se podía agarrar, porque no podían agarrarla, porque el que agarraba eso moría. Y ahí están unos querubines, y dentro de esa cajita hay unos 3 elementos que les voy a mencionar en un ratito. Más adelante, años después de que Israel hubiera salido del desierto y empezara la nación, y vinieran los reyes de Israel y todo lo demás, y los jueces y los profetas, una larga historia, se
hace lo mismo, pero ya no un tabernáculo. Ahora fue Dios que le dijo a David que construyera un templo, pero ese templo no lo pudo construir David porque David había derramado sangre. Entonces, ese templo, ¿quién tuvo que construirlo? Su hijo, que se llamó Salomón. Y avanzando ahí vamos a encontrar una maqueta más o menos que hay en Israel de cómo más o menos fue el templo. Fue un templo glorioso, fue un templo espectacular. Y allá aparece igual la mesita de los sacrificios, aquí donde lavaban los pies, las manos, y ahí los animales también bebían, esos animales que luego iban a sacrificar. Y allá entraban al templo, y también dentro del templo, si lo miramos, había lugar santo y lugar santísimo. Y esa cortina que se ve ahí fue la cortina que Dios le dijo a Moisés: cuélgala de los ganchos, y quiero que haya allí, ¿qué? Una cortina que separe tanto el lugar santo del lugar santísimo. Y por favor, allá en el lugar santísimo no puede entrar nadie. Entonces vamos a ir repasando. Israel sale de Egipto, cruzan el Jordán, el Mar Rojo, ven un tremendo milagro, cruzan el Jordán, tremendo milagro, y estuvieron 40 años, y después del Jordán viene la tierra prometida. Pero aquí en el desierto Dios les dio una orden: construyan un tabernáculo que más adelante en la tierra prometida, en la historia de Israel, se convirtió en un templo que obviamente luego fue destruido. Y avanzamos entonces, Levítico capítulo 16 versículo 2. Hazle saber a tu hermano Aarón. Aarón tenía 2 hijos. Esos 2 hijos se pusieron a jugar con el arca, se pusieron a jugar en el lugar santísimo, y dice que vino un fuego y los mató completamente, porque no los corrigieron, y algo sucedió ahí. El caso fue que los muchachos se mataron, dice en el versículo 1. Pero en el versículo 2 queda su papá, que es Aarón, y le dice: hazle saber a tu hermano Aarón, le dice a Moisés, que en el lugar santísimo, en la parte interior del santuario, es un lugar muy especial. Allí acostumbro a aparecerme sobre la parte superior del cofre del pacto, ese cofrecito que les dije ahí, que tenía unos querubines. Y puse en amarillo esto: por lo tanto, Aarón, que era el sacerdote autorizado, no debe entrar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo me aparezca. Aarón, siendo el sacerdote, ¿podía entrar al lugar santísimo cuando quisiera? No, solamente podía entrar una vez al año. Y bueno, cuando uno lee el libro de Levítico, es el libro de los sacrificios. Había sacrificios de palomas, de animales, de especias, de ciertos animales, etcétera, etcétera. Y había sacrificios que eran por el perdón de una familia, por el perdón de la ciudad, pero también había sacrificios que eran por el perdón de los pecados de toda la nación en el año. Y ese era el único día que Aarón, el sacerdote, podía entrar hasta el lugar santísimo. Y usted puede ver todas estas cosas en YouTube. Usted le puede decir al YouTube: muéstreme el tabernáculo, y hay muchas explicaciones, pastores, videos enseñando los atuendos, cómo se tenían que vestir, cómo se lavaban los pies, las manos. Es muy lindo estudiar eso. Pero una de las características que tenía el sumo sacerdote es que tenía unas campanitas en su vestido, de tal manera que escuchaban, si estaba caminando, se escuchaban las campanitas. Y si el sacrificio por el perdón de los pecados de toda la nación una vez al año no era aceptado por Dios, ¿qué dejaba de escucharse? Las campanitas. Entonces, cuando los israelitas y los otros sacerdotes estaban afuera y no se oían campanitas caminando alrededor del arca del pacto, ¿qué decían? Se nos murió Aarón y Dios está molesto y no acepta el sacrificio por el perdón de los pecados de la nación. Es muy emocionante cuando uno estudia todas esas cosas. Entonces, ese pasaje de Levítico, eso es lo que está describiendo. Y había ciertas rituales y ciertas cosas ahí que obviamente es tiempo muy corto para explicar todos esos detalles. Ahora, más adelante hubo un hombre que se llamó Jesús,
que los profetas dijeron que vendría un Salvador, que vendría un Mesías, que nacería de una virgen. Hace 2 semanas terminamos la Semana Santa y todo ese recuerdo pues estuvimos ahí revisando. Y Jesús murió a los 33 años, pero él vivió 30 años siendo una persona común y corriente, obviamente consagrada a Dios. Pero a los 30 años él empieza lo que se llama el tiempo de su ministerio, de su vida pública, donde él entrena y forma a unos discípulos y les dice que él moriría y que él regresaría y todo lo demás. Y yo quiero que miremos Marcos capítulo 15. Y usted sabe que en esos 3 años del ministerio de Jesús, él llega a la última semana. ¿Cómo lo conocemos nosotros? ¿La semana de la qué? De la pasión, de la muerte y de la vida, la muerte y finalmente la que de Jesús, la resurrección. Y luego él está 40 días después de resucitado y luego asciende a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Todo eso está escrito en los evangelios. Pero en el momento de morir, miren lo que sucede. Saben que a Jesús él pegó un alarido tremendo donde dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y fue una expresión donde estaba diciéndole a su padre: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero la gente que estaba ahí pensaban: mírelo, está llamando a su papá, vamos a ver si su papá viene y lo defiende de esa cruz tan ruda. Y era una burla. Y dice que literalmente entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, ¿qué hizo? Murió. Otra versión dice: entregó su espíritu. Y mire el versículo 38 lo que dice: la cortina del santuario del templo, ¿qué le pasó? Se rasgó. La versión de San Marcos dice que hubo un terremoto y que se oscureció todo. Y la cortina del santuario, la cortina del templo, también llamado como el velo del templo, se rasgó. Y eran unas cortinas altas que no dejaban ver del lugar santo al lugar santísimo. Y dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba hasta abajo. Y mire qué interesante lo que dice en el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, ¿cuál fue la exclamación de ese centurión romano? Ateo, ayudó a golpearlo, ayudó a cuidarlo, qué sé yo. Me imagino que no era un angelito ese centurión. ¿Qué dijo? Esta muerte no es normal. Este terremoto, esta oscuridad, eso que acaba de sonar, que la cortina del templo, en otro lugar obviamente, se rasgó. Parece ser que fue una escena conmovedora en toda la ciudad de Jerusalén. Y el templo estaba en Jerusalén. Y este hombre dice: este no fue un normal el que murió. Verdaderamente este era ¿quién? El Hijo de Dios. Jesús, el Salvador ¿de qué? De toda la humanidad. Algunos dicen que ese soldado romano fue el que luego inició una congregación en otra región. Y yo quiero que miren la siguiente imagen. Ahí está el lugar santo, donde está el candelabro, la mesa de los panes y el altar ahí donde se lavaban las manos. Obviamente hay un atrio más atrás donde hacían los sacrificios, pero esa es una imagen, hay muchas, estuve tratando de buscarla la más ilustrativa, y esa es la cortina, el velo que se rasgó en 2. ¿Qué significa que se rasgó en 2? Que ya podemos acceder a la presencia de Dios, que ya no solo los sacerdotes o los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año, sino que ahora toda persona tiene acceso a la presencia de Dios. Y ahí va el versículo a donde quiero llegar. Y está en la carta que escribe el autor de los Hebreos a los cristianos que estaban en Israel.
El primer pacto, esto tendría horas y horas de clases para entender cada uno de estos detalles. Les estoy dando en 15 o 20 minutos un resumen de más de 4.000 años o 5.000 años, no sé exactamente cuánto. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. ¿Cuál era el santuario terrenal? El tabernáculo o el templo. Tenían sus normas para culto, el vestido que debían ponerse, los rituales, la sangre, los animales. Todo eso está explicado en la Biblia. Versículo 2. Se habilitó ese santuario de tal modo que en su primera parte, llamada como, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Versículo 3. Ojo con esto. Tras la segunda cortina, repito, estaba ¿qué? La parte llamada lugar santísimo. Es el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento explicando eso que sucedía en el Antiguo Testamento, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto. Todo estaba recubierto de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía ¿qué? Les dije que les iba a decir qué había adentro. La Biblia nos enseña el maná. El maná fue ese alimento que venía del cielo en el desierto, con el cual Dios alimentó durante 40 años a Israel. En algunos momentos les dio carne y otras cosas, ¿no? Dentro del arca había esa vasija que contenía el maná. ¿Qué más había dentro de ese arca? La vara de Aarón que había retoñado, y también las tablas de los 10 mandamientos, las tablas del pacto. Versículo 5. Encima del arca había 2 querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca. Pero ahora no se puede hablar de eso con detalle. Son muchísimos detalles. Entonces ya el autor de Hebreos ahora dice, ahora no voy a explicar. Todo está escrito en Levítico, en el antiguo pacto. Así que el que quiera profundizar, por eso el autor de Hebreos dice, los detalles ahorita no, pero están en el antiguo pacto. Ahora, este pasaje está recordando cómo era la estructura del tabernáculo y mencionaba la separación, obviamente, de ese lugar santo y lugar santísimo. Y hay un versículo más en Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que ya entendiendo todo eso, de cómo fuimos librados de Egipto, cómo salimos para la tierra prometida, y luego Dios les dice que construyan el arca, y luego el tabernáculo, y luego el templo, y luego Jesús murió y ya no hay cortina porque podemos acceder a la presencia de Dios. Por eso les hago todo ese recuento para llegar aquí. Así que, hermanos, él está escribiendo a los hebreos, a los cristianos que habían salido del judaísmo. Mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar ¿a dónde? ¿Qué es lo que hace que todos los que hemos aceptado a Jesús podamos tener acceso al Padre? Podemos orar y decirle: Padre celestial, escucha mi oración. Antes los únicos que podían hacer eso era el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo. Ahora todos los que hemos aceptado a Jesús podemos acercarnos a su presencia y entrar en el lugar santísimo. ¿Todo eso por qué? Por la sangre que fue derramada por Jesús. Entonces ahí viene la explicación. Había que hacer unos sacrificios de animales, derramar sangre, y había con esa sangre que el sacerdote lo que tenía que hacer era tomar esa sangre que la llevaba en una vasija y entraba al lugar santísimo y rociaba sobre el arca del pacto la sangre. Pero luego Jesús se convirtió en el Cordero de Dios. Jesús fue el que derramó su sangre, y cuando la cortina se rompe, es por Jesús que ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le emociona eso, pero gracias al sacrificio de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Qué hermoso eso. Y por eso tomó tiempo para que usted lo sepa, para que usted lo tenga muy claro. Y sigue diciendo el texto bíblico, versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la ¿qué?
La cortina esa que separaba, que no nos dejaba entrar a su presencia, lo cual lo hizo por medio de ¿qué? De su cuerpo. Y eso le da sentido a la cena del Señor. Cuando tomamos el pan y el vino, recordamos ese cuerpo destrozado en la cruz y los latigazos y la sangre que salió de su cuerpo. Eso es para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. La mayoría de la gente pasa en la vida y dice: ay, Semana Santa, eso tan bonito. Ay, pobrecito el tipo, cómo le dieron. No, eso fue horrible y derramado. Pero no tienen ni idea de lo que significa. Y por eso usted ve aún cristianos que se dicen que son cristianos. Yo por lo menos estoy en un WhatsApp de mi familia. En mi familia muchos no son cristianos. Y ellos mandan ahí bendiciones. Y ellos mandan ahí: Dios te bendiga, el Señor te bendiga en este día, Dios bendiga a las madres. Y ahí mandan todas las bendiciones. Pero el viernes se olvidan de las bendiciones y mandan otras fotos. ¡Épale! Sigue la fiesta y el desorden y el divorcio y no entienden esto. Y viven Semana Santa y van y rezan y van y caminan y se meten piedras en los zapatos y hacen no sé qué tantas cosas y visitan los 7 templos. Pero la obra de Jesús por aquí les entra, por aquí les sale. ¿Creen ustedes que haya gente así en San Cristóbal que ha pasado muchas Semanas Santas pero no han entendido qué fue lo que sucedió? Yo tengo acceso a la presencia de Dios. Yo ahora soy un hijo de Dios. Puedo orar libremente. Ya no es exclusivo para sumos sacerdotes. También es acceso para mí y yo poder ir a la presencia del Señor. Yo quiero que veamos entonces un resumen. Número 1. Lea conmigo. Israel cruzó el Mar Rojo fuerte al salir de la esclavitud y el río Jordán para poseer la tierra prometida. Salieron de la esclavitud, luego cruzaron el Mar Rojo. Más adelante, casi 40 años después, cruzaron el río Jordán y entraron ¿a dónde? A la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Estar sin Cristo es estar en esclavitud. Conocer a Jesús es llegar a una vida de bendición. Segundo, el tabernáculo y el templo de Salomón tenían una cortina de separación. No todas las personas podían acceder a el lugar santísimo, sinónimo de la presencia donde Dios descendía. Número 3, Jesús con su muerte rasgó el velo para que nosotros podamos entrar a su presencia. Y número 4, ahora todos podemos llegar al lugar santísimo, es decir, que podemos tener una ¿qué? Relación con Dios. Todos podemos tener una relación con Dios.